Muy buenas tardes a todos. Hoy es 1 de abril del 2016. Hoy será sin nombres. Me presentaré como un colombiano más, y hablaremos en nombre de los sueños y la libertad. Por esta razón vamos a suplicar, no nos juzguen si no damos nuestro rostro. En este momento, la justicia que clamamos, no la pediremos solamente para allá, para Bogotá, pues la necesitamos para todo el país. Pediremos disculpas si no damos nuestro rostro, pero es importante que entendamos que la justicia no lo tiene, y que hoy seremos la voz de todos ustedes, que no tienen voz y que no pueden reclamar. Primeramente diremos que la falta de rostro también se debe, más que un proceder ilegal de nuestra parte, se debe más a la protección que debemos dar a nuestras vidas, pues este es un país, que aunque se diga que tiene libertad de expresión y prensa, los gobiernos matan a las personas solo porque no les gustan lo que dicen. En este país está prohibido hablar. Desde hace un tiempo, y cada vez que habla en los medios de comunicación, cada vez que alguien habla, cada vez que alguien dice algo, se tergiversa la información. De hecho, creemos que más que esto, es porque los políticos han aprovechado la manipulación de los medios para crear un dualismo político que no existe. Han inventado en el poder un dualismo sutil de propaganda, para sacarle provecho de las pésimas administraciones que han habido. Como si estar en contra de la administración de Santos nos convierte en uribistas, porque ahora sucede que en el país, si no soy de uno soy del otro bando. ¿Qué estoy diciendo? Es sencillo, todo lo que hagamos constitucionalmente en cualquier parte del país en contra de la pésima administración del señor Santos, automáticamente algunos en su bien conocida sagacidad intentarán decir que somos uribistas, y así seguir aprovechando una gloria que no les pertenece, usando la mala información y la fuerza del pueblo, pero ignoran algo importante, y eso lo diremos más adelante. Hemos luchado contra esta mala administración del señor Santos, así como lo hemos estado haciendo contra el señor Peñalosa allá en Bogotá y otras cuantas administraciones contra las que estamos tratando de luchar a lo largo y ancho del país. Pero aunque se diga que el pueblo no tiene memoria, queremos aprovechar este día tan hermoso para desmentir tal aseveración, y para aquellos que cayeron en el padecimiento de la amnesia y falta de memoria, aclararles y recordarles un par de cositas para que lo mantenga presente. ¿Alguien marchó el 2 de abril? Bueno, les sería que sepan unas cuantas cosas y que le recordemos otras que ya sabían y que seguramente han olvidado. La pregunta que tenemos que hacernos como primera medida es: ¿quién convocó la marcha del 2 de abril? ¿Sabe usted por quién salió a marchar? Desafortunadamente, los actores del conflicto en el país, empezando por el mismo gobierno, vienen usando métodos terroristas contra el derecho internacional humanitario de los derechos humanos. Hoy día se puede constatar que grupos al margen de la ley ya vienen operando, y podemos decir que los mismos paramilitares o águilas negras se están actualmente organizando. Uno de los puntos más graves es hablar del nivel tan alto de corrupción y de impunidad en los cargos gubernamentales de este país, y así hablar de la relación también con la vinculación tan estrecha que han tenido los grupos terroristas y el Estado colombiano. Para la muestra un botón, el tema de la parapolítica. No lo decimos nosotros, lo pueden encontrar en cualquier parte de Internet. También lo menciona un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Búsquenlo en Google como 28 de febrero del 2008 y ahí van a encontrar toda la información. En esa época se iniciaron investigaciones contra 4 exgobernadores y 18 exalcaldes en esos momentos. En noviembre la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al exdirector del Departamento de Administración de Seguridad DAS, por haber colaborado con los grupos paramilitares, y por tener actos de corrupción, obviamente. Porque estas personas no pagan lo que deberían de pagar. Una condena, porque no son condenados, porque hay favores del gobierno o fueros políticos para no pagar condenas, y cuando van a pagar una condena echan mano de una mansión que llaman casa por cárcel, que evidentemente es un castillo, fruto de todo lo que le han robado al pueblo. Todas estas cosas vale la pena mencionarlas, pero lo haremos con respeto y en la medida de lo posible, porque tampoco queremos calumniar. El hoy no tener rostro no nos convertirá en calumniadores, nos hará la voz de un pueblo justo e indignado que reclamará justicia,
nuestro clamor no nos hará vándalos profesionales organizados, solo seremos el eco de la voz inconforme de un pueblo atribulado por la injusticia social. Por ende, nos cuidaremos de no proferir calumnia en este recordatorio histórico que intentamos estudiar tan juiciosamente, señoras y señores, porque lo que buscamos antes que nada es refrescarles la memoria, algunos que han empezado a perderla. Este ha sido un país muy rico, pero extrañamente muere de hambre, un país que podría ser fácilmente los dueños del mundo, pero somos menos que esclavos. Es otro tiempo, así que no seguiremos siendo los mismos estúpidos, ahora somos otros, y los que estamos aquí, ya no estamos dispuestos a dejar a nuestras descendencias un país tan corrupto como el de hoy, por lo tanto, queremos decir, que si alguien marchó el 2 de abril, recuerde esto que les estamos mencionando. En el periodo de 12 meses, que terminó más o menos en el año 2007, al menos 330 homicidios de civiles se les atribuyen a paramilitares, ya fueran actuando por su cuenta o en conveniencia con las fuerzas de seguridad del país. El informe de la Organización de Estados Americanos demostró cómo la impunidad y los casos excesivos de abusos contra los derechos humanos perpetrados por cuenta del gobierno, acabaron con el país. También hay un registro que dice que durante ese periodo se habrían producido 21 casos de masacres con más o menos 100 víctimas. Esto es escandaloso, y eso no es lo más grave. Está rondando un volante por ahí, que menciona que hay que decir que Santos es mentiroso, porque los asesinatos de policías se están causando en este momento, y lo mismo con los soldados, pero en el gobierno de Uribe se mataban personas solo por decir la verdad, aunque nada diferente pasa hoy día. El volante dice que inventaron nuevos impuestos con Santos, pero Uribe subió el tiempo a los pensionados para hombres y para mujeres. Esto entre mil quejas más que tenemos los colombianos contra el gobierno del señor Uribe. El señor Uribe habla de impunidad. Esto es el colmo. Esto es como si Garavito el violador saliera a marchar a favor de la protección de la infancia. El señor Uribe fue un narcoterrorista y lo es todavía, es un cara dura, un asesino hablando de justicia. Es igual de gracioso a decir que estamos firmando la paz, como si la paz se pudiera firmar y menos cuando la gente se muere de hambre. Hay una metodología que compila las cifras, por eso pediremos disculpas si nos equivocamos en algunos montos o en algunas fechas. En el año 2007 se habrían producido 300 ejecuciones extrajudiciales. Ya les explicaremos qué significa esto. Casi 300 homicidios intencionales de personas protegidas supuestamente, 31 desapariciones forzadas solo para este tiempo. Sin embargo, en el 2007 se constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales que están atribuidas a la fuerza pública, policía o ejército. Más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en derecho internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias, es decir, los mataron porque sí, porque era el gobierno, y ellos pueden matar y hacer pobres a los que quieran. Y aunque se presentaran en diferentes modalidades, siempre tenían que ver con que son realizados al menos por las autoridades civiles, en articulación con los mismos paramilitares y el Ministerio de Defensa. En otras palabras, para que sepa, todo esto lo hizo nuestro Ejército Nacional de Colombia, y es triste porque es una práctica que se ha mantenido en el tiempo todavía y nosotros seguimos siendo víctimas de todo esto. Lo grave es que nos quedamos callados. Por esta razón no hablaremos solamente en nombre de Bogotá, pues nuestros campesinos indígenas y nuestras negritudes merecen que luchemos por ellos, unidos en todo nuestro precioso país que agoniza. Se puede concluir que en el improbable supuesto que nosotros llegásemos a interponer la denuncia del señor Uribe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es un supuesto, estamos poniendo un ejemplo, digamos que la llegaran a admitir para su estudio, sería muy difícil que se pueda afirmar que los crímenes de lesa humanidad o de guerras perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidades de las organizaciones insurgentes, más específicamente de la guerrilla. Es decir, no podríamos echarle la culpa solo a la guerrilla, y todo basado, ¿saben en qué? En la multitudinaria lista de pruebas que hay del señor Uribe. Asumimos
como propios los organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas, en especial en el periodo del 2002 al 2010, fueron las mayores responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Hemos puesto el gobierno ya no para que nos robe, lo hemos hecho para que nos mate. La verdad es que por menos cosas, el señor Alberto Fujimori, lo condenaron en el tribunal de su país, por delitos de lesa humanidad, pero nunca tan graves como los del señor Uribe. Tengamos en cuenta este tipo de asuntos. Es muy extraño que para este momento la Corte Internacional no haya investigado al señor Uribe después de tantas barbaries. Aquí siempre ha sucedido algo, pero lo curioso es que ahora pase en el campo internacional. En las investigaciones supimos que la carpeta del señor Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y está, como en este país, lenta la investigación como una tortuga. No pasa nada, no se les encuentra nada. ¿Por qué sucede esto? El grosor de la carpeta de este señor es de las más gruesas que hay en el archivo de los de América Latina. Sabemos que siente vergüenza. Seguramente usted votó un día por él, pero descuide, todos tenemos derecho a equivocarnos. Quiero recomendarles un libro que tuvimos que leer para poder hacer este estudio y traerles esta investigación. Se llama Las Perlas Uribistas. Este texto hace un análisis de más o menos 8 años de reinado del señor Uribe. Ahí menciona la cantidad de delitos de los que se le acusan, y los cuales debería responder ante la Corte o tribunales internacionales. Pero no lo hace y no hemos hecho nada para que esto suceda. Por eso queremos decirles: ¿salió usted a la marcha el 2 de abril? Recuérdese esto y no lo olvide nunca. ¿Qué son los falsos positivos? ¿Cuáles eran los falsos positivos? ¿Y cuánta gente inocente ha muerto con el negocio del gobierno, que es peor que la misma trata de blancas? Todo por culpa de nosotros y de nuestra indiferencia. Fueron más de 30 y tantas brigadas del ejército. ¿Cuánta gente inocente ha muerto con ese negocio del gobierno? Casi 2000 personas asesinadas. Esto no es justo, y los que hicieron esto no fueron soldaditos. Fueron destituidos casi 30 altos mandos oficiales del ejército, que hoy viven como reyes y usted luchando sin poder pagar el recibo del agua. Esto da mucha rabia, compatriotas colombianos. Da mucha rabia lo que hizo el DAS con las chuzadas. Nadie dijo nada y, como siempre, el país calladito. Todos los colombianos seguimos en indiferencia. Antes daba igual, pero ahora que se levantan esperamos que los movimientos sociales peleen por nosotros, en lugar de nosotros unirnos a nuestra lucha, que es de todos. Nosotros peleamos la batalla del oprimido, pero es necesario que nos unamos todos, no con los oligarcas, pues ellos siguen en impunidad, ellos siguen haciendo lo que quieren con el pueblo. No estamos unidos con la burocracia sindical, pero sí estamos más unidos con el pueblo y con todos sus trabajadores que también han sido víctimas. Ahora estamos más unidos que nunca con los vendedores ambulantes, recicladores, taxistas, ambientalistas, animalistas, pequeños y grandes sindicatos, nuestras universidades del país, grupos sociales y religiosos, activistas, transportadores, biciusuarios, el LGBT, conductores de transporte público en general, así como grupos minoritarios, pero primeramente a nuestras madres cabeza.